Hola, gracias por estar en mi programa. Soy Armando F. Sánchez. Tenemos el placer, el honor de tener un amigo aquí en nuestro programa en el mundo de escritor. Grandes libros, son tres, son cuatro ahora y vamos, ojalá tener cinco. Y Raúl Ramos y Sánchez es una persona reconocida en la comunidad de literatura en Estados Unidos y posiblemente mundialmente, así debía de ser. Y gracias por estar en el programa con nosotros hoy, Raúl. Con mucho gusto, Armando. Raúl, nos hablamos por primera vez en un programa hace 7 años, en el 2013, y me dejaste impresionado con muchas ideas que salieron sobre tus libros y tu personalidad de que hablas mucho del conflicto entre las culturas, lo difícil que es. Y tú siendo una persona que nació en Cuba, pero tuvo que salir de auxilio y ahora está haciendo relaciones de nuevo con tu familia en Cuba. Uh, Queremos ver qué es tu punto de vista, cómo ha cambiado de joven al tiempo que escribiste sus libros al presente. Cuéntanos. Bueno, Armando, salí a los 11 años, en 1961. Era en la parte más alta de la Guerra Fría. Habíamos visto la invasión de la playa de los Cochinos, o playa Girón, como dicen los cubanos, los cohetes de octubre y muchas otras amenazaciones que habían en ese tiempo. Sí. Y yo cuando llegué aquí pensé que nunca iba a poder a volver a ver a Cuba o a ver mi familia. Mi mamá igualmente pensó que ya dejamos a Cuba y ya nunca íbamos a poder volver. Por unas circunstancias muy complicadas, en 2011, 50 años después de la última vez que tuvimos contacto con familia en Cuba, volvimos a estar en contacto con ellos y aprendimos con mucha sorpresa que no estábamos bienvenidos a volver. Nos querían ver, que nunca habían parado de pensar de nosotros. Y entonces tuve la buena fortuna de volver en 2013 a Cuba y ver a mi tío, tres tías, docenas de primos y conectar otra vez con la familia cubana. Y fue una cosa increíble, increíble, porque yo pensé, claro, que nunca íbamos a ver esa familia otra vez. Y ahí fue. Y fue una cosa maravillosa. ¿Cómo es diferente la cultura cubana? Pues siendo latinos, ¿no? Es diferente en México, es diferente en Brasil, es diferente en Chile. ¿Puedes explicarnos cómo es la cultura en Cuba? Bueno, es difícil de explicar porque, claro, la cultura que uno entiende es difícil de comparar a otros si no tiene tantas cosas comparables. Ahora, he tenido la buena fortuna de viajar por el país y tener amigos mexicanos que también entiendo y también puertorriqueños. Así que sí, tenemos cosas diferentes. La palabra que usamos, por ejemplo, también la comida, porque la comida de Cuba no es muy picante como en México. ¿O no es? Oh. Eh, no, no, la comida cubana no es tan picante. Eh, y claro, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos cubano. Pues te voy a decir que te entiendo. Gracias por hablarme despacio porque lo poco que he hablado de cubanos le digo, ¿estamos hablando español o qué? Sí, no, pero he notado cuando he hecho entrevistas en español, inmediatamente me dice, sí, ese es cubano, porque sí, mantener el acento. Y entonces, claro, tenemos que le dicen, el cubano habla como si tiene una papa en la boca. Esa papa en la boca es como habla el cubano. Y claro, tenemos nuestras expresiones, tenemos también la cultura cubana hoy tiene un efecto muy diferente a los otros a los países latinoamericanos, porque Cuba estaba muy pegada a los Estados Unidos antes de la revolución. Por ejemplo, lo que queda ahora son los automóviles, aquellos antiguos que todavía siguen manteniendo, porque no tienen otro remedio más que arreglar los cacharros, como le decimos allá en Cuba. Y entonces, la pelota, béisbol,
muy popular en Cuba, que era un deporte norteamericano. El boxeo también Oh, era muy popular. Por ejemplo, el fútbol no es tan popular en Cuba como en otras partes de Latinoamérica o en el mundo hispanohablante, porque también la influencia norteamericana se quedó muy fuerte. Ahora en últimos años están jugando más fútbol, pero no tanto. fútbol, soccer, fútbol. Soccer, sí, Oh, ok, soccer, ok, fútbol, ok, fútbol mundial, no ok. fútbol americano, fútbol mundial sí, de soccer, Soccer, sí, 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 sí. sí, sí. No es tan popular, cosas Oh, así, sí. se oye mucho Y del mundo de medicina, de la evolución de los adelantos de medicina que viene de Cuba. sí, sí, Leo sí. mucho de eso. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que pasa en Cuba es que desde la revolución, la educación es gratis, sea lo que sea, quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser ingeniero, lo que sea. La educación es gratis. Y entonces le ha dado la oportunidad a jóvenes que nunca hubieran tenido esa oportunidad antes de ser educados. Y Cuba tiene por persona, por cada ciudadano, tiene más médicos Ujú, por ciudadano que los Estados Unidos. ujú, La medicina tiene sus faltas. Por ejemplo, hay muchos médicos y están bien preparados, pero si vas al hospital es difícil encontrar cosas básicas como vendajes, medicinas, productos son muy difíciles de obtener, pero la educación y la preparación sí. Y entonces eh, es un sistema que tienen sobre de doctores y por eso los cubanos pueden mandar doctores a otras partes del mundo ujú. donde puedan ayudar a otros pueblos, pero en su propio país tampoco los cubanos reciben la calidad de medicina que se puede recibir en otros países por la escasidad de productos. Y Ujú. esa es la circunstancia, bueno, que existe en Cuba. Ojalá se arregle Cantidad eso. de preparación, pero escasidad de productos. Sí, y deseo que eso se arregle pronto también, porque si se les da todo el equipo con la inteligencia que tiene el país, sería un poder inmenso, especialmente en estos tiempos. Sí. Vamos a volver a tu mundo de como escritor, que hablas de los tiempos difíciles en las culturas, tus libros que hablan de las crisis, pero no tanto lo que está pasando, sino tu opinión de lo que crees que puede suceder en el futuro. Al futuro, hablando ahora del momento que lo escribiste al presente y ahora viendo las circunstancias de que estamos aquí en Estados Unidos. Dime, ¿qué ha sido tu evolución con lo que tú has visto desde que escribiste tus libros al modo que ves ahorita a Estados Unidos en el año 2020? Bueno, como expliqué, haberme criado en Cuba, vi primera, con mis propios ojos, lo que es una revolución y cómo puede pasar una revolución. Eh, También existe en los Estados Unidos una situación parecida a otros lugares en el mundo que hemos visto, donde hay una población de inmigrantes que anteriormente sus parientes tenían territorio dentro del mismo país. Entonces, yo vi que existía la posibilidad de haber una clase de revolución entre los Estados Unidos, entre los latinoamericanos, con la idea de que el territorio, con muchas partes de los Estados Unidos, que eran parte de México y España, y podían sentirse como en otros países, querer reclamar el territorio que le pertenecía a sus parientes. No es una historia muy común en realidad. Y entonces, ¿cómo podemos evitar esa situación? Porque es como un aviso. Yo no pienso que es buena idea. A lo opuesto, que quiero evitar ese futuro. Pero quiero dar también el aviso de decir que si seguimos en una dirección muy agresiva contra los inmigrantes y que aumenta el odio, que aumenta el conflicto, es posible que podemos causar la misma
la misma cosa aquí. Y entonces eso fue la idea atrás de los libros. Cuando hablas de inmigrantes, el otro día leí un artículo donde alguien le dijo a un afroamericano, tú eres inmigrante, regresa a tu país. Me rasqué la cabeza, dije, ¿qué pasó? Aquí la gente no entiende. Y ahora, el día de hoy, estamos viendo este problema Claro, de nuevo entre sí, el conflicto entre los representantes del gobierno contra los sí. afroamericanos. So, incluyéndolos a ellos con el problema de los latinos, ¿qué posibilidades ves y probabilidades de una revolución de este momento en adelante aquí en Estados Unidos? Sí. Una cosa, Armando, que yo pienso es interesante, mirando Latinoamérica, mirando a los Estados Unidos. En Latinoamérica la esclavitud fue muy común, igual que aquí. En realidad, más africanos fueron traídos a las Américas en los países hispanohablantes o en Brasil, donde hablan portugués, que aquí en los Estados Unidos. Pero la asimilación de los esclavos, la asimilación de los africanos en esas culturas ha sido con menos fricción que ha pasado aquí. ¿Por qué? Bueno, mi idea. En los Estados Unidos, desde la fundación, ha existido la idea que todos los hombres están igual bajo Dios, que todos somos iguales. En la historia de Latinoamérica no fue así. Empezamos, nuestra cultura empezaron como colonias de España, donde no había la idea de igualdad, ni democracia, ni nada así. Era el que está arriba con el poder es el más fuerte y los demás están abajo de ese. No hay el ideal de igualdad y de fraternidad. Y entonces, esas sociedades, cuando por fin rechazaron los colonistas y hicieron países libres, no, no tenían ese ideal de igualdad. En converso, los Estados Unidos nunca ha llegado a vivir a esos conceptos que se fundaron en el país, porque en realidad ellos decían, somos iguales mientras somos blancos, somos iguales mientras somos hombres, varones. Y entonces tienen ese ideal que nunca han llegado a realizar. Y por eso la persona que acepta esos valores, pero se los niega a otra persona, tiene que decir una cosa. No es ser humano, es una persona inferior, porque no se merece ser igual con los demás. Y por eso yo pienso que el racismo de los Estados Unidos es más fuerte y más difícil de erradicar que en Latinoamérica, porque no empieza con esa idea, ese ideal que se tiene que negar mentalmente para la persona a negarse a la otra. Y eso, So es una pared en la cabeza que detiene uno ver la igualdad a los demás, sí, simplemente por ser humanos, no porque son de color claro, o son de allá o de acá, o muchas veces se ve que porque hablas español, inglés, como si un idioma fuera más potente que el otro. Los dos son de Europa. ¿Cuál es el pleito? sí, No es de aquí, ninguno de los dos. ¿Por sí, qué estamos teniendo conflictos sobre quién habla qué y quién tiene más posición porque habla uno? Y mundialmente el que habla más de dos idiomas tiene mejor posición, pero sí, aquí es todo lo contrario. Bueno, ese es otro tema. sí. Tengo entendido que tienes un cuarto libro que apenas estoy aprendiendo. Cuéntanos de tu cuarto libro, por favor. Bueno, por casualidad lo tengo aquí. ¡École! The Skinny Years, los años flacos, es la historia de una familia cubana llegando a los Estados Unidos, una familia que tenía mucho dinero en Cuba. Llegaron a Miami y se quedaron pobres. Y entonces la escasidad que sufrieron y los problemas que tuvieron que sobrevivir es parte de la historia. Mucha comedia, porque los cubanos siempre son chistosos, siempre nos reímos. Hablando de cultura, No, no, el yo cubano sé. siempre hace un chiste de cualquier cosa. Y entonces hay mucha comedia en la historia, también llegando a cómo acomodarse en los Estados Unidos. Y fue también, eso fue una cosa más personal, porque la historia no es mía, pero de vecinos con quien yo me crié en Miami,
que pasaron esos tiempos difíciles. Y también en ese tiempo habían otras cosas en la cultura americana, como la Guerra Fría, la edad de los hippies, los derechos de los negros en este país también. Todas esas cosas también eran parte de la historia. Sí. Y fue una cosa muy personal. Los primeros 3 libros son más sociales, ideas de pueblo latinoamericano, del pueblo latino. Esto es una historia más personal a mí. ¿Dónde te pueden encontrar los que nos escuchan y los que nos están viendo en tu red social? Yo tengo un sitio de web, raulramos.com, raulramos.com, y entonces pueden ir ahí tienen todos los libros, también sitios de web que yo manejo, como myimmigrationstory.com, que es sobre los inmigrantes, pueden dar sus testimonios en este sitio de web, y también el blog donde yo escribo en varios temas. Pueden llegarlo por el raulramos.com. Pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero deseo que nos digas algún día en el futuro, ya que tú hablas del futuro, de que va a haber otro libro. Sí, tengo otro más que estoy desarrollando en este momento. No quiero decir más detalles que eso, pero va a ser el número 5. Leí algo hablando de chistes, me acordé de algo que dice, nunca insultes un autor, porque rápidamente te asesinan en sus cuentos. Hay que tener respeto. Raúl, Tenemos gracias ese por tu poder. tiempo de siempre educarnos y más que todo abrir los ojos de que no son historietas de algo que pasó o de la historia. Nos estás avisando que si no tenemos precaución, no tenemos inteligencia, no compartimos el mundo con nuestros prójimos. Nos podemos ver con revolución, no tanto como los de allá, pero sino los de aquí. Precisamente. So, sigue tus libros dándonos esa motivación. Quiero darte los últimos momentos del programa al punto tuyo que quieras seguir educándonos en algo que es tan importante en tu mente. Bueno, mis libros son, claro, de la cultura latina, en base a cultura latina, y también la situación de los latinos, cómo se encuentran aquí en los Estados Unidos. He tenido la buena fortuna de haber tenido la experiencia de poner los pies en esas dos culturas. Y entonces me da el placer de poder compartir ese punto de vista con los demás. Gracias, Raúl. Que sigas con eso. De nuevo, como mencioné, ojalá no sea tanto tiempo que nos volvamos a ver en otro programa y siempre tienes mi oído para desarrollar más ideas. Pudiéramos hablar horas, pero se nos acaba el tiempo. Pero antes de cerrar, de nuevo, ¿cuál es tu página en tu red social, por favor? Gracias. raulramos.com. Okay, gracias. Y yo soy Armando F. Sánchez. Si quieren comunicarse conmigo, yo estoy en afsánchez66 a gmail.com. So, si hay alguna pregunta, pero por favor, tomen la palabra aquí de Raúl Ramos y Sánchez, de que si le escriben, yo sé que él va a hacer todo lo posible por contestarles. Raúl, gracias por estar con nosotros Con y mucho hasta la gusto. próxima. De nuevo, que no pase tanto tiempo y cuando salga ese quinto libro, ya sabes, yo ya lo ordené uno de ellos, por favor. Muy bien, Armando. Mucho gusto. Adiós, Raúl. Adiós.